Estamos en este tiempo, iglesia, amén, hablando acerca de las ofrendas, amén, que la ofrenda es un principio poderoso dentro del reino de Dios. Amén, y acuérdense que estamos en estas enseñanzas, en este libro que el Señor está trayendo, amén, a su pueblo, en estas enseñanzas consecutivas, y acuérdense que estamos hablando de Job, amén, y cómo a través de la palabra podemos dar que la confesión de Satanás, amén, de este diablo acerca de lo que Dios había hecho en la vida de Job. Estuvimos hablando que como Job era un hombre que ofrendaba, que, amén, honraba a Dios. ¿Se acuerda que estuvimos hablando que como Job presentaba, amén, santificaba a sus hijos, dice, y presentaba, levantaba sacrificios, levantaba altares o, amén, incienso, como usted que lo pueda tomar, amén, amén, para santificar a sus hijos, presentaba ofrenda. Estamos hablando de la ofrenda delante de Dios, por si acaso sus hijos habían pecado, habían blasfemado en contra de Dios en sus corazones, amén. Dice que sus hijos hacían fiesta, 7 hijos, 3 hijas, y tomaban turnos, y después de la fiesta, después del convite, acuérdense, dice la palabra que Job en su corazón pensaba que capaz sus hijos habían blasfemado el nombre de Dios, y él presentaba ofrendas a Dios. Amén. En caso sus hijos habían blasfemado a Dios. Amén. Entonces vemos, la ofrenda es un principio poderoso, importante dentro del reino de Dios. Vamos a ver lo que dice acá en esta enseñanza. Cuando Satanás sube al cielo y se presenta delante de Dios, confiesa, dice algo muy importante de lo que Dios había dado a Job. Y vamos a ver el libro de Job, capítulo 1, 6, 10. Muchas veces nosotros nos enfocamos en este libro, en el proceso de Job. Amén. Cuando estamos en proceso decimos, wow, el proceso de Job. Y es verdad, él tuvo un proceso grande en su vida, pero antes de este proceso podemos ver una característica, algo que Job practicaba en su vida y algo que le había traído frutos. Amén. Algo que confirma la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob en la vida de Job, porque era un hombre próspero. Hablamos la vez pasada cómo, amén, Dios había multiplicado sus finanzas. Y dice aquí, dice, si un día vinieron a presentar delante de Jehová los hijos de Dios, dice, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, a Satanás, ¿de dónde vienes? Le hizo una pregunta. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Amén. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Las características estudiamos que era perfecto, dice, era recto, temeroso de Dios, dice, y apartado de mal, o sea, un hombre de Dios. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Este punto es muy importante, la confesión de este diablo derrotado, amén. Y lo que él dice es esto de Job, amén. Le dice, o sea, es claro que Satanás incitó a Dios a ponerlo a un proceso, a Job, pero el punto que quiero tocar o que Dios nos muestra es que Satanás dice a su casa, amén, dice, y dijo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, él venía, amén. Y cuando Dios le pregunta a Satanás acerca de Job, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, ¿acaso teme Job a Dios por nada? O sea, como, amén, poniéndolo en contra de Job. ¿No le ha acercado alrededor a él? O sea, como has puesto una protección, un vallado alrededor de él, de su casa, y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, que Dios había puesto una protección, no solamente en Job, sino en su casa y a todos sus bienes. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, que Dios era el que había bendecido las manos de Job. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, Job se había enriquecido. Había sido bendecido en esta tierra. O sea, que no que nació así, sino Dios lo había bendecido, lo había prosperado. Amén. Pero cuando hemos estado estudiando la palabra, vemos que Job era un hombre que honraba a Dios con su santidad. Era apartado del mal. Amén. Recto. Amén. ¿Qué más? Perfecto delante de Dios. Temeroso de Dios. Y otro punto importante, que honraba a Dios con sus ofrendas. Amén. Dice, la palabra es clara cuando nos muestra que fue el diablo quien incitó a Dios a probar a Job.
Pero el punto de esta enseñanza es que Dios había cercado, dice, alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tenía. Había cercado, había una protección. Mira cómo es Dios. Por eso que el diablo no puede entrar y matar o quitar, porque Dios trae protección sobre sus hijos. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Dios había bendecido el trabajo de las manos de Job. Por tanto, sus bienes habían aumentado. Y eso era lo mismo que pasaba con Abraham. Dios protegía a Abraham. Incluso, mira esto, yo a veces me pongo a pensar cuando Abraham se fue a Egipto, creo que fue, ¿no? Si no me equivoco. O a los filisteos, cuando vieron a Sara. Sí, los filisteos fueron, ¿no? Que vieron a Sara. Amén. Y era una mujer muy hermosa. Y se la llevó, dice el rey, a su casa. Pero no la había tocado. Y Dios mismo, no, Dios no mandó a nadie. Dios mismo vino en sueños. ¿Cómo es? Dios mismo vino en sueños. Y lo asustó a este rey para que soltara a Sara. Amén. Yo digo, wow. Ahí está la protección de Dios sobre Abraham. Y después dice que el hombre se enriqueció, multiplicó sus bienes, que los mismos filisteos vinieron a botarlo de ahí, porque se había empoderado y se había enriquecido más que ellos. Entonces vemos lo mismo que pasaba con Job, el vallado alrededor de su casa, la protección, la bendición del trabajo de sus manos, al aumento de sus bienes. Ya donde iba Abraham ya no cabía ya. Se iba a una casa y ya no cabía sus cosas y sus pertenencias. Sus parqueos estaban llenos de carros, no cabía. Pero en ese tiempo eran, claro, vacas, animales, llenos de esclavos. Tenía que mudarse a otro vecindario. Se iba a otro vecindario y se llenaba el hombre. ¿Amén? Ahí en ese tiempo eran tierras y tenía que irse a otra tierra más grande y apartarse. Porque crecía tanto y todo era multiplicado. Es un poder que lo vemos a través del Señor Jesucristo, a través de los peces y los panes, de la multiplicación. Amén, estamos ahí. Eso le pasaba a José. Que José, amén, iba y Dios lo prosperaba y lo bendecía. Y todo en la casa de Potifar era bendecido y prosperado, que Potifar lo había dejado sobre todo en su casa, menos claro, no sobre su mujer. Entonces vemos, eso existe, eso es real, iglesia, en los que caminan con la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero todos ellos tienen esas mismas características. Entonces dice que Dios había puesto protección sobre Job y su casa. Ya todo lo que tenía Job, porque acuérdense que cuando le vino el proceso a Job se le fue quitada la protección y el diablo vino, mató a sus hijos y destruyó todos sus bienes. Pero cuando el cielo gobierna la tierra y Dios pone una protección, nada pasa. Entonces dice también, había bendecido a trabajo de las manos de Job, por tanto todos sus bienes habían aumentado, dice. O sea que cuando practicamos estos principios de la honra a Dios, eso es el punto. Eso trae la protección de Dios a la casa, al hogar, la provisión de Dios, el favor, la gracia de Dios sobre nuestras vidas y nuestras familias, iglesia. Eso es verdad porque lo vemos en la vida de Abraham, en la vida de Job. Yo sé que le vino un proceso fuerte a Job, es verdad. Pero acuérdense que después de ese proceso Dios lo bendijo aún más. Amén. Entonces, vemos, esto es una revelación, iglesia. Amén. Le cuento que es una revelación de Dios para nuestras vidas. Levantar ofrendas a Dios. En la gente antigua, en el Antiguo Testamento, esta gente no iba a su iglesia y levantaba ofrendas a Dios. Ellos levantaban altares. Levantaban altares y sacrificaban animales delante. Esa era su ofrenda que le daban a Dios. Entonces dice levantar ofrenda a Dios. Esta práctica Abraham levantaba altares y sacrificaba animales. Está en Génesis 22, 9 al 19. No lo va a ver ahí, vamos a seguir. Después lo vamos a ver. Ahora, esta práctica, esto practicó Isaac, dice, quien levantó un altar e inmediatamente dice que sus siervos encontraron otro pozo. O sea, que encontraban pozos de agua. Eso, pozos de agua era algo grande allá en el desierto. Amén. Entonces nosotros pozos de agua le llamamos a la bendición. Es una entrada que Dios te da de alguna forma. Estamos ahí. Eso le llamamos nosotros aquí en Nueva Vida en Cristo pozos de agua. Cuando Dios te da una bendición, un aumento de salario, no sé, un negocio. Ese es un pozo de agua. Amén. Eso está en Génesis 25, 26. Ahora Jacob levantaba altares a Dios. Y la protección, provisión, favor, gracia de Dios venía sobre su vida. Está en Génesis 35, 1 al 6. Que hablamos un poco más en la enseñanza pasada. Pero, amén,
Vamos a ver, iglesia, voy a un poco más rápido porque esto ya lo hemos visto la semana pasada, es un repaso. Amén. Y el punto que vamos a tocar ahora es, veamos la clave, iglesia. Ese es el punto de la bendición de Abraham, y esto está en el Génesis 22 del 9 al 19. Mire, iglesia, cuando yo me senté a escribir esta enseñanza, el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Me dijo, te voy a dar algo muy importante, una clave, un tesoro, como usted lo quiere llamar, en su palabra. Amén. Y él, cuando yo estaba atenta en mi escritorio a la hora que me lo iba a mostrar, y me dijo que esto era el punto importante que lleva al Hijo de Dios. Escuche bien, no queremos, amén, su bendición, porque no solamente hablamos de finanzas, sino es de levantar una ofrenda a Dios. Dios nos pide la vida, Dios nos pide, amén, ¿qué puedo decir? Nuestra finanza, Dios nos pide nuestro trabajo, Dios nos pide nuestros servicios, son ofrendas que levantamos delante de Dios. Entonces, veamos la clave de la bendición de Abraham. Estamos hablando de este siervo de Dios en esta tierra, y está en el Génesis 22, 9 al 19, y lo voy a leer. Mire, iglesia, antes de entrar aquí, Abraham era un siervo de Dios que había ofrendado su vida a Dios. ¿Cómo lo sabe Pastora Shirley? Porque cuando Dios viene a Abraham, le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete del sueño de estar con tu familia, de caminar con tu familia, de vivir con tu familia. Entonces Abraham decide dejar su tierra, su familia, su tierra de nacimiento, amén, la herencia de sus padres, la familia que él había conocido, a las tierras que Dios le iba a mostrar. O sea, Abraham se tomó la decisión de darle su vida a Dios, de caminar por Dios y para Dios en esta tierra. Ya le había hecho una ofrenda a Abraham ahí, porque es una ofrenda cuando usted viene a Cristo y le entrega su vida, es una ofrenda que usted levanta a Dios, amén. Entonces, aparte que Abraham levantaba altares a Dios, entonces Abraham seguía creciendo espiritualmente, seguía su comunión con Dios, su relación con Dios. Abraham iba conociendo cada vez más a Dios, y Dios iba tratando más con su siervo. Pues usted no piense que usted dice, pero ¿qué me va a pedir Dios si no tengo ni un centavo en mi finanza? Usted dice, el banco está en menos, amén, 5. Yo no puedo meter pero ni un centavito más, porque ahí nomás quedo. Es que no se trata solo de dinero y de finanzas, iglesia. Las palabras son cosas espirituales y que se reflejan en lo físico, amén. Pero Dios nos está hablando algo, Dios nos está llamando a ofrendar que no le hemos dado. Amén, y lo vamos a demostrar a través de la historia de Abraham. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a leer, y dice así: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí. Dice, estamos hablando de Abraham en el Génesis 22 del 9 al 19. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Dice, esos son los altares, la ofrenda que esta gente le daba a Dios, porque sacrificaban animales e invocaban el nombre de Dios. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, amén, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Ahí es donde nace esa palabra, Jehová proveerá. Por tanto dice hoy: en el monte que Jehová será provisto. Y llamó el ángel a Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que porque cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia como las estrellas del cielo y como arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso me gusta, me le dio una promesa. Tu descendencia, o sea que en batalla que vaya tu descendencia van a ganar, van a ser vencedores, van a ser victoriosos
pues somos victoriosos en Cristo. En tu simiente será benditas todas las naciones de la tierra. Aquí estamos, somos benditos en Él. Por cuando obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron y juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Entonces mire cómo está esto. Cuando usted estudia la historia de Abraham, usted ve que Abraham levantaba muchos altares a Dios y hacía sacrificios. Amén. Y Dios siempre le daba promesas, como muchos de nosotros, que Dios nos da promesas y nos da promesas. Y estamos esperando en el tiempo del cumplimiento. Amén. Pero continuaba la relación con Dios de Abraham, continuaba, amén, su vida, continuaba su crecimiento espiritual, continuaba creciendo y conociéndolo a Dios y siguiendo, dándole a Dios altares, amén, levantando altares, honrando a Dios, amén, como usted y yo, que seguimos sirviendo, pero llega un punto donde Dios nos lleva a un punto, amén, donde Dios nos prueba, iglesia, y ve que cuando en las madrugadas le estamos diciendo, Dios te amamos, Dios te adoramos, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro tesoro, tú eres todo lo que nosotros necesitamos, tú eres más que el aire, y le decimos un montón de promesas. Dios, amén, tenía encuentros con Abraham, Dios le daba palabra poderosa que lo podemos ver en la palabra, hablaba con su siervo, pero llegó a un punto donde Dios le pide algo poderoso a Abraham, algo en que Abraham donde estaba el corazón de Abraham, por decir así. Donde el siervo había esperado tantos años para esa promesa, donde estaba toda la esperanza de Abraham, donde estaba la descendencia y la promesa que Dios le había dado para su vida, donde estaba pues todo, amén, el corazón de Abraham, y ese era su hijo, amén, el único, el unigénito, amén, porque para esa gente antigua del Antiguo Testamento era tan poderoso la descendencia, amén, que siguiera la descendencia de los abuelos, amén. Y Dios le pide, amén, le toca en la llaga, por decir a Abraham, y le pide, y Abraham, amén, tocó el corazón de Dios. Abraham hizo algo que Dios le sacó el juramento. Dios dijo, lo juro, dijo, por mí mismo, o sea que Dios tiró el grito del cielo y lo estremeció, porque fue algo que lo tocó a Dios, amén, de ver la obediencia, la fidelidad de Abraham, que estaba renunciando pues a su hijo, estaba renunciando a la promesa. Él era el único humano en esta tierra que Dios le había dado una promesa eterna. ¿Por qué eterna? Porque es hasta estas generaciones, y todas las generaciones que nacen y vienen a Cristo y creen en Él, que es el Señor y Salvador, reciben la promesa de Abraham. Una promesa que está viva, vigente, de generación en generación. ¡Qué grande es esto, Dios! El misterio, amén, es grande. Y fue Abraham. Pero mira la calidad, el calibre de este hombre, que después de pelear con la duda, con el desánimo, con el tiempo, con la vejez, amén, con la esclava, con todos los problemas, con Sara también, porque se rió cuando el ángel le dijo que iba a estar embarazada, amén. Entonces Dios viene y le pide, pues, a usted Dios le da alguna bendición grande y después se la pide. Usted dice, ¿pero qué pasó? Yo estaba feliz. Amén, me diste este trabajo y ahora me lo quitas. Usted se pone a pelear. Y Abraham va obedientemente a matar a su hijo, a sacrificarlo. Esos eran los altares que levanta. Y eso tocó el corazón de Dios, le sacó un grito a Dios, que juró por él mismo. Y ahora sí le dijo, porque a partir de esto juramento que Dios le hizo, ya viene el cumplimiento de la promesa, porque Dios le había prometido a Abraham de mucho desde antes que naciera Isaac, que vas a ser bendecido, que tú esto y el otro. Pero ya cuando vino el punto donde Dios le dijo, Dios lo puso contra la espada y la pared y dijo, me vas a dar esto, lo que tú más quieres. Y Abraham, obediente, fue a hacerlo. Y Dios le dice ahí donde nos da esa promesa para nuestras vidas, iglesia. Entonces, este punto, este versículo bíblico que Dios nos trae es un tesoro del cielo, porque esto marcó la descendencia de Abraham, el cumplimiento de la promesa para él y su familia, la bendición de él en esta tierra, iglesia. ¿Qué cosa fue?
levantar, amén, un altar como él lo hizo y sacrificar, amén, a su hijo. No es que usted va a ir y va a sacrificar a su hijo, sino que usted la ofrenda que quiso hacer Abraham a Dios, fue la misma ofrenda que el Padre hizo al sacrificar a su hijo Cristo Jesús por el pecado de la humanidad. Entonces, ¿qué nos llama Dios? Nos enseña, amén, que la ofrenda es un principio poderoso dentro del reino de Dios, que como Job presentaba, amén, ofrendas a Dios por si acaso sus hijos, por el pecado de sus hijos, de la familia, amén. Como Abraham, que siempre levantaba ofrendas, como Isaac, como Jacob, que trae la protección de Dios, trae el favor, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, la provisión. Por eso Abraham marca ese lugar y dice, Jehová proveerá. En el monte de Jehová proveerá. ¿Eh? Entonces Abraham levantó muchos altares a Dios, sacrificios de animales a Dios. Lo podemos ver en muchos versículos bíblicos, como en el Génesis 12, 16, lo menciono nomás 15. Abraham practicaba mucho el levantamiento de altares, iglesia. Usted vaya a la Biblia, busque ahí, y va a ver muchos altares, o sea, muchas ofrendas. Abraham le daba a Dios, como se las daba a David. Pero Dios viene y le pide algo más grande a Abraham. Porque de acuerdo a cómo honramos a Dios, Dios te va a honrar aquí en la tierra. Y déjame decirte que Abraham es honrado en la tierra. Todos quieren ser Abraham y Abranas aquí, amén. Todos queremos esa fe, esa fortaleza. Es una honra para este hombre aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque él honró con su vida a Dios, y el que honra a Dios, Dios lo honra. Amén. Entonces vemos en el Génesis 12, 16, 15, usted va a ver que Abraham practicaba mucho el levantamiento de altares y sacrificio de animales a Dios y recibía promesas de Dios para su vida. Amén. Usted va a ver muchas etapas, pero amén, eso no fue suficiente. Amén. Y así, iglesia, Dios nos va a llamar, amén, a ofrendar. Yo he ofrendado, amén, mi vida, amén, hasta el último día de mi vida servirle a Él. He ofrendado la vida de mis hijos también, dedicarlos al Evangelio. He ofrendado mi matrimonio también, se lo he dado a Dios. Amén. He ofrendado mi tiempo, mi estómago, mi tiempo de dedicación, devoción, en oración. Son ofrendas que uno levanta y son poderosas delante de Dios. Iglesia, y cuando yo estaba haciendo esta palabra, el Señor me dijo que honrara su palabra. Amén. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esto es un principio grande. Es una llave que Abraham practicaba para abrir la bendición en su vida, y era el levantar altares, hacer sacrificios, levantar ofrendas a Dios. El Espíritu Santo me dijo, honra mi palabra. Amén. Yo traje en el servicio de inglés y en el servicio de español una ofrenda, amén, para honrar su palabra y reconocer que Él es el que nos da llaves, amén, para practicar la bendición. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos, queremos, amén, tener la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero somos mezquinos con Dios, amén. Y como tú lo honras, Él te va a honrar, amén. Si nosotros lo honramos, Dios nos va a honrar. Y si no lo honramos, amén, pues usted se va a quedar mirando al que Dios honra por su, amén, honra que le da Él. Entonces, iglesia, esto es un principio, y vamos a seguir hablando de la vida de Abraham y cómo él honraba, levantaba altares, sacrificios a Dios, amén, y lo honraba, amén, hasta que llegó al punto en que Dios le pidió algo más grande, amén, algo donde Abraham capaz tenía en su corazón esa promesa, esa esperanza de toda la descendencia que a través de su hijo Isaac iba a ser levantada, y Dios se la pidió, y él estuvo dispuesto a darla. Por eso Dios bendijo y honró la obediencia. Vamos a ponernos de pie, iglesia.